Asier Fernández es el cofundador de Urban Roosters, la empresa responsable del desarrollo de FMS, la liga de freestyle más importante de habla hispana a nivel mundial. Envuelto en numerosos proyectos, habló con Íntimamente y nos contó lo siguiente. Estamos en comunicación desde España y aquí desde Argentina con el cofundador de Urban Roosters, Asier Fernández. ¿Cómo estás, Asier? Un gusto. Muy buenas, igualmente. Bueno, vamos a empezar por lo más reciente, antes de ir un poco a los inicios de este proyecto, por algo que realmente ha generado no solo mucha expectativa, sino que es novedoso, que es la FMS de Brasil, que tuvo su segunda jornada hace unas pocas horas. Preguntarte primero cómo viene ese proyecto y qué supone, más allá del freestyle del habla hispana, incursionar en el portugués, ¿no? Y si hay más proyectos hacia otros idiomas. Sí, bueno, pues en principio estamos muy contentos con el resultado. En la segunda jornada ya hemos hecho nuestro primer sold out en Brasilia, que además, bueno, pues no es una de las grandes capitales, digámoslo así, de Brasil, pero creemos que está generando una buena atracción. En nuestro canal ya tuvimos un pico de 18.000 espectadores en el canal brasileño, lo cual, pues bueno, pues me recuerda un poco a los inicios de Argentina, en este caso, salvando las distancias, pero más o menos, bueno, tuvimos una proyección más lenta en cuanto al público en físico en Argentina, pero sí que en lo digital prácticamente funcionó muy bien desde el principio y tuvimos, me parece que 12, 10, 12 el pico de la primera jornada y sobre los 18 o así en la segunda jornada ya de Argentina. Y bueno, pues es un reto, pero no deja de ser un orgullo de trasladar lo que es la profesionalización del freestyle al mundo, ¿no? Que es un poco lo que buscamos y sí, para nosotros hemos empezado en castellano, un poco que somos de España, iniciamos el proyecto en Chile y bueno, nuestra lengua materna, más allá de que el otro socio cofundador es brasileño, o sea, Pedro Enrique, que es mi socio con el que inicié el proyecto, es de Sao Paulo, Ujú. y bueno, sí que aspiramos a extenderlos a otros idiomas, ¿no? Como el inglés o el francés, por ejemplo. Perfecto. Volviendo un poco hacia atrás, como bien decías, el proyecto tuvo inicio en Chile. Recuerdo cuando fue la primera temporada de todas las FMS, que fue la de España, en el año Sí. 2017. ¿Cómo, digamos, viendo el crecimiento exponencial que ha tenido con el desarrollo luego de ligas en muchísimos países, incluso una liga en FMS Caribe que reúne a distintos exponentes, ¿ustedes imaginaban en aquel entonces que esto iba a crecer tanto en tan poco tiempo o tenían quizás un plan distinto para lo que fue el desarrollo después de FMS? A ver, o sea, siempre hemos tenido, o sea, somos como ambiciosos, digámoslo así. Siempre tenemos planes ambiciosos, ¿no? Y siempre hemos tenido esa aspiracional internacional, por eso nos llamamos Urban Roosters. Y siempre, digamos, desde que nacimos buscábamos llegar al mundo entero, pero evidentemente no sabíamos la magnitud, o sea, no sabíamos en un principio, pues cuando empezamos nos pensábamos que iba a ser todo más digital, luego ya pues viendo un poco lo que quería la gente y nuestra comunidad, pues nos fuimos hacia el mundo físico, ¿no? Y bueno, pues creo que era muy difícil de imaginar que podríamos tener esta magnitud, ¿eh? O sea, cuando nosotros empezamos con la Liga Española, te estoy hablando de memoria, pero y tendría que comprobar, pero seguramente no tendríamos ni 1 millón de seguidores entre todos nuestros canales sociales. Estoy casi seguro de ello. Estaríamos con menos de 1 millón y ahora pues tenemos 28 millones de personas, ¿no? Es algo como que ha tenido un crecimiento, como tú dices, muy grande y en muy poco tiempo. Sí que tenemos esa aspiración de ser global y quizás en el tiempo, 2017, decías, bueno, pues no sé cuándo llegaré, quiero llegar, quizás en tu cabeza decías, voy a llegar antes a otros idiomas, etcétera, pero no quizás con lo grande que lo hemos hecho. Quizás pensábamos en algo mucho más conservador, algo mucho más
de un entorno controlado o eventos más pequeños, con menos gente, etcétera. Una problemática que se ha, digamos, charlado mucho en redes sociales, o que mejor dicho ha sido objeto de debate, es, digamos, yendo en esa cronología. 2017 es la primera temporada oficial de FMS. Sí, En 2018 es el boom que se extiende hasta 2019, principios del 20, con una masividad casi inimaginable hasta para el más ambicioso, ¿no? Porque era realmente sí, el trending topic del momento durante un largo periodo de tiempo. Luego quizás sí, hubo alguna diversificación de consumos, ¿no? Las visitas quizás han decaído, aunque también se explica con los creadores de contenido, con reacciones y demás. Eh, sí. pero bueno, quizás siempre hay catastrofistas que dicen de repente, bueno, esto se está muriendo. Vimos últimamente que ha repuntado, ¿no? Sobre todo en FMS internacional, los números. ¿Vos qué curva creés que están atravesando este 2024 que de momento estamos en parón, pero se viene con todo, ¿no? Una próxima Sí. temporada. ¿Cuáles son las conclusiones anteriores y las expectativas futuras? A ver, las conclusiones es que creo que prácticamente de forma cíclica, tanto industrias, productos, etcétera, ¿no? Cuando tienen un gran boom, un gran pico de popularidad, luego hay una bajada o una corrección, ¿no? Y se vuelve a corregir la curva hacia arriba. Sí que creo que hubo un gran momento de popularidad, que la gente, o sea, tuvimos un gran crecimiento sobre todo en 2019, 2018 digamos, o sea, como que se consolidó, en 2019 hubo ese gran boom, pero el verdadero boom lo tuvimos el récord de audiencia que hemos tenido fue en 2020, octubre me parece, con la primera jornada de FMS Argentina en pandemia, Mm. cuando nadie podía salir ahí, o sea, fue como creo que batimos los 850.000 espectadores simultáneos, es una locura. O sea, creo que es de los streams, igual está en el top 10 de streams más grandes de YouTube en la historia. O sea, hasta ese punto te estoy diciendo de magnitud. Y luego, como tú bien dices, pues evidentemente creo que la pandemia tuvo varios efectos. Por un lado, se aceleró, los cambios de consumo cada vez son más rápidos y creo que la pandemia lo aceleró de una forma pues, brutal. Eh, pero luego, si ves un poco lo que son las métricas en bruto, o sea, nosotros en 2023 hemos crecido, me parece que un 40% en views. Lo que pasa es que las views están en diferentes sitios, ¿no? Nosotros hicimos unos 840 millones de visualizaciones entre todos nuestros canales sociales en 2022 y batimos el 1.1 o 1.2, 1.200 millones de visualizaciones en 2023. Evidentemente lo que han hecho es irse de un lado a otro, ¿no? O sea, teníamos en 2019 en el cual centralizábamos la gran parte de nuestras visualizaciones en YouTube, porque prácticamente todo el mundo consumía en YouTube. Luego tuvimos el efecto creadores de contenido, en los cuales hubo un trasvase, porque también es obvio que la gente a día de hoy, incluso me pasa a mí, preferimos ver muchos contenidos acompañados, ¿no? Y de tus creadores de contenido, de las personas con las que sueles dar el seguimiento a las noticias. Hubo como un gran trasvase en el propio YouTube a creadores de contenido, pero mantenido en YouTube. Y ahora pues vemos que hay un gran trasvase a plataformas como TikTok o incluso los Reels de Instagram, en los cuales pues la gente consume quizás más highlights y no tanto el contenido madre, aunque sí que a veces hace un efecto de viralización, de que tú consumas algo quizás en pequeño en TikTok y te acabe llevando porque ha habido, yo qué sé, pues una polémica o un momento viral, etcétera, a ese contenido más madre. Sí que es cierto que, como digo, creo, como tú, y mirando los datos, que de una temporada que iba a la baja en algunos KPIs, no en el de views, ¿no? Por ejemplo, en asistencia a eventos, o sea, sí que estábamos un poco, nosotros proyectábamos en 2023 crecer, porque en 2022
pues crecimos muchísimo, que es un poco todos los efectos que tuvo la pospandemia. Creo que después de pospandemia era como un oasis en el que todo el mundo iba a todo y queríamos salir, estamos ávidos de entretenimiento. Nosotros tuvimos un pico de crecimiento muy grande en asistencia a eventos en físico en 2022 y nosotros proyectábamos pues seguir creciendo. Pero nuestros objetivos era decir, bueno, vamos a seguir creciendo y sí que hubo una corrección, sobre todo en lo que es la asistencia a eventos en físico, ¿vale? Lo que nosotros hemos notado. Pero creo que también, como te digo, es una consecuencia de la propia pandemia, en la que le ha pasado a todo espectáculo de entretenimiento, no solo a nosotros. Pero sí que, viendo un poco las métricas, sobre todo en la internacional, volvimos a tener cifras, casi 500.000 de espectadores concurrentes, que comparado con la anterior temporada en la cual tuvimos buenas métricas fue alrededor de los 350.000, o sea que hemos crecido respecto a la internacional de Colombia, tanto en público en vivo, como en físico del evento, que hicimos sold out con 8.000 personas, como en público siguiéndolo por los medios digitales. Entonces yo sí que creo que tras quizás ese gran pico, pues hubo una depresión y ahora estamos un poco que creo que una corrección y creo que vamos a ir un poquito al alza, pero evidentemente con crecimientos más sostenidos en el tiempo. O sea, creo que no volveremos a tener picos tan exponenciales, oye, ojalá, ¿no? Pero sí que creo que un poco viendo y analizando, como te digo, otros productos, otras industrias, es algo como que suele ocurrir, ¿no? Ese pico alto, ese valle y luego volver a crecer de forma sostenible. Bueno, hablando también de esos momentos de viralidad extrema donde también hubo figuras, ¿no? Como Trueno, como vos, que llevan años ya retirados y dedicados plenamente a la música y son artistas súper consolidados. Entiendo que es una pregunta que se te ha hecho seguramente muchas veces y ganas no deben faltar desde la empresa de volver a convocarlos, pero ¿es algo completamente imposible o es algo que quizás pueda llevar un tiempo, por ejemplo, en una exhibición? Pues a ver, yo creo que no es totalmente imposible, es difícil, porque al final, pues bueno, la industria de la música no deja de ser quizás la industria más poderosa del mundo o la que más mueve en cuanto a facturación. Evidentemente, el ser freestyler o competidor tiene un poco también ese riesgo, ¿no? Ese riesgo de cuando tú tienes quizás una carrera consolidada, de que pueda venir alguien y digamos, la tire por tierra. O sea, es un poco el complejo también del luchador de los deportes de contacto, ¿no? De decir, oye, pues llevo 20 peleas invicto, pero de repente viene uno, me mete una paliza y es como que tira por el suelo tu trayectoria. Entonces, hay una serie de factores que al final hace que sea más difícil, pero evidentemente el que es competidor nato siempre le picará ese gusanillo. Y creo que es más fácil en lo que tú comentas, en una batalla de exhibición, tipo lo que hicimos con Papo y Cacha en O diciembre del Danny año Jace. pasado, ¿vale? O Danny Jace. Ahí eso, por ejemplo, lo veo que es un paso intermedio de quitarte esa espinita de competición, pero sin exponerte tanto, una batalla sin votación, sin ganador, más allá de que luego el público pues tenga su propio ganador. Ahí creo que es más fácil, ¿no? Porque lo que te digo, pues hay menos vértigo para un artista de decir, coño, pues tiro por tierra todo el trabajo hecho de estos años. Pero bueno, ojalá también que se puedan algunos ser valiente y llegar a jugársela, ¿sabes? Ahí de decir, bueno, pues vuelvo a entrar porque considero que soy un goat de esto y les voy a dar a todos para el pelo, ¿no? Ojalá con eso siempre soñamos y lo intentamos, pero sí que creo, como tú dices, que el tener este Legends que sacamos el año pasado, al final abre la puerta a poder ver batallas soñadas o gente que quizás ya no está o que incluso no está con disponibilidad de agenda como para estar compitiendo un año entero y le pueda apetecer ir a una batalla de exhibición. O sea, creo que ese Legends al final eh, abre o da más oportunidades a esas vueltas soñadas, ¿no? Bien, y hablando no de regresos porque en FMS nunca lamentablemente ha podido estar aún, pero sí sería una especie de regreso oficial a la competencia y hubo unas declaraciones interesantes en las últimas semanas de Código Sí. que decía que quizás quería, esto no fue 100% dicho así, ¿no? Pero dejaba entrever que podría llegar a competir en alguna liga y lo primero que se disparó en redes sociales es Código FMS.
desde Urban Rooster, ¿hubo algún tipo de charla con él o todavía no ha habido acercamientos? A ver, te mentiría si te diría que no ha habido conversaciones. O sea, nosotros al final siempre estamos activos tratando de buscar el mejor talento y evidentemente Código creo que es una leyenda de nuestra disciplina y por lo tanto, pues siempre hay esa comunicación, ¿no? Y, y bueno, o sea, sí que hemos tenido contacto con Código, al igual que lo hemos tenido con otras superestrellas, ¿no? De la disciplina. Mm. Nada confirmado aún. No te puedo Pero ya se decir nada, sabría, pero claro. vamos. Sí, sí, sí. Y yendo a lo que es actualmente el parón, ¿no? O pretemporada, como lo denominaste en algunas entrevistas, hay, no digo que me digas la fecha oficial de regreso, pero ¿está más avanzado cuándo vuelve o todavía están reviendo y en charla con los distintos actores, con los distintos involucrados, a ver cuándo es la mejor fecha? Pues bueno, a ver, o sea, nosotros internamente sí que lo tenemos ya mapeado, porque luego al final hay que trabajar los calendarios con tiempo. Estamos en esa fase de estar confirmando todas las fechas que tenemos estipuladas, tanto con sedes como con venues, como con la propia artística. Y bueno, ya estamos trabajando en la vuelta, pero como te digo, en orden, ¿no? De quizás pues tratando de ser más precavidos en el sentido de tener todo más agarrado, pues con todo el mundo y con todos las partes implicadas, ya seamos producciones locales. Nosotros, Ujú. al final, en la mayoría de los países tenemos un modelo de coproducción, o sea, nos asociamos con productores locales con los cuales desarrollamos la FMS en sus respectivos territorios, como con los propios artistas que queremos que estén y que, bueno, que evidentemente los sitios o los venues que queramos ir estén disponibles y los patrocinadores alinear, pues muchas veces, oye, pues puede haber un patrocinador que tenga interés en, yo qué sé, ir a la parte sur de España, ¿no? Entonces, pues bueno, al final es ponernos muchos interlocutores de acuerdo y estamos en ello, pero ya llevamos prácticamente, ya tenemos un calendario estipulado desde enero, que estamos en fases de validación y pues enrocando alguna fecha, algún sitio, alguna ciudad, si un artista no puede, pues adaptándonos, ¿vale? Y estamos en esa fase. Así que estamos ultimando ultimando los últimos detalles, valga la redundancia, de lo que sería el calendario, pero no tenemos prisa. Mm. Este año lo que queremos es un poco tomarnos el tiempo para que, entre comillas, se nos eche de menos y también trabajar quizás en mejoras de cara al contenido lateral. O sea, hay muchas cosas que creemos que tenemos que poner push y que necesitamos como trabajar antes de que empiecen las temporadas para hacerlo mejor y para incorporarlo como hace great de años anteriores. Bien, yendo a tu rol dentro de la empresa, sabemos que hace un año ya dejaste de ser oficialmente el CEO, pero siempre estás vinculado en la mesa chica de decisiones. ¿Cuáles son las mayores dificultades que has enfrentado o a las que te seguís enfrentando desde que empezaste con este sueño, con este proyecto y luego convertido ya en una industria consolidada? Pues a ver, o sea, creo que en las diferentes etapas de madurez se van presentando nuevos problemas. Creo que uno de los mayores problemas siempre será la gasolina del proyecto, que no que es vinculada al dinero, la financiación que tengas. O sea, al final creo que en una startup es la métrica más importante, el que puedas tener dinero para ejecutar. Y bueno, pues dentro de esas propias crisis de madurez que te digo, pues creo que los problemas se van haciendo más grandes cada vez que creces y yo qué sé, pues cosas con las cuales quizás en el año pasado y un poquito ya empezando el anterior, pues el desdibujarse los valores y la cultura de empresa, ¿no? Porque cada vez sois más y de algo cuando estábamos todos juntos en una pequeña oficina, pues esos valores o esa visión que tú tienes pues estás conviviendo en el día a día y es más fácil de transmitir. Hubo un momento que creo que se desdibujó
un poco pues toda esa esencia de lo que éramos por el propio crecimiento y es algo con lo que estamos trabajando ahora. Y como te digo, pues también cuando crecimos, pues en un momento, ¿no? de quizás de pasar todas las decisiones más o menos por mí y por mi socio fundador, empezar a pasar por más gente, también el delegar, ¿sabes? Aprender a delegar, aprender a confiar y el saber qué delegar. O sea, hay cosas que se pueden delegar y otras que no, ¿no? Pues mucho de eso me lo llevo de aprendizaje, pero bueno, en resumen, a más crecimiento, problemas más grandes. Creo que es un poco como con los hijos, ¿no? Dices, oye, a mayor es tu hijo, los problemas serán mayores, ¿no? O sea, es como que se va haciendo más independiente, pero si hay problemas serán de mayor magnitud. Pues es un poco lo que pasa con Urban. Yo de pasar de poner vallas y hacer de chofer, ¿no? Como he podido pasar por todas las partes del crecimiento del proyecto, pues evidentemente ahora yo voy a un evento y no tengo que hacer nada de eso, ¿no? Y puedo dedicarme más a ser casi la novia, ¿no? O el novio en una boda, ¿no? El hacer relaciones públicas, el estar pendiente. Pero claro, los problemas pues son de otra magnitud, ¿no? Porque al final, pues, como te decía, cuando éramos 10, pues bueno, lo que consumía la empresa era X, ¿no? Y ahora es X por 100, ¿no? Entonces, pues un desliz o un error de cálculo pues te puede llevar a un problema gordo, ¿no? De que antes, pues oye, pues prácticamente eran peanuts, ¿no? Lo que gastabas, lo que cobrábamos, lo de tal, ¿no? Pero ahora mismo, pues eso, me parece que somos una empresa con 70 personas casi en el día a día, da trabajo a más de 500 al año, ¿no? Y bueno, con unas producciones de primera FMS y vamos con un proyector, ¿sabes? O sea, ahora llevamos, no sé si 75 metros de pantallas, bueno, luces, tal, bueno, otras infraestructuras y otros volúmenes de riesgo, ¿sabes? Sobre todo. ¿Y cómo crees que ha impactado tanto a nivel positivo como, no sé si decir negativo, pero sí que se va perdiendo un poco de la esencia, ¿no? De esta disciplina que como nombrás, en un principio eran 10 y de repente se vuelve un fenómeno mundial, exposición, mucha gente outsider o nueva, sumándose también al consumo de las batallas. ¿Crees que, digamos, cómo crees que ha impactado tanto para bien como para una cuestión negativa, ¿no? Porque también se fomenta un montón de toxicidad en redes sociales, de opiniones que quizás vienen desde otro lado y no desde el mensaje inicial que quiere dejar el freestyle. Me gustaría un poco escuchar tu reflexión al respecto. A ver, creo que el freestyle es reflejo de la sociedad. O sea, la toxicidad está. O sea, las redes sociales, o sea, no solo con el freestyle, al final, pues generan sus partes buenas, como es esa vitalidad, esa exposición, el llegar a más gente, pero evidentemente también es un medio o una herramienta que la gente utiliza para descargar su frustración. Es algo que creo que inherente que le pasa a todo y a todo el mundo, ¿no? Y o sea, sería incoherente decir que somos una excepción. O sea, que creo que al final lo que es la sociedad lo refleja también en nuestra comunidad, ¿vale? O sea, lo bueno y lo malo, ¿vale? Entonces yo sí que creo que por un lado nosotros tenemos que hacer más concienciación, ¿vale? Porque sí que es cierto que un poco esa esencia, esos valores de hip hop son un poco la antítesis de muchas veces lo que vemos en redes sociales, pero bueno, o sea, creo que es más el tratar de evangelizar, el tratar de educar sin ser pedante, pero tratar de ser coherente con esos valores a la hora de comunicar y que eso poco a poco vaya calando, vaya calando. No se va a cambiar de la noche al día, pero sí que creo que tenemos que hacer un esfuerzo. No lo hemos hecho en ese sentido. O sea, hemos dado por hecho cosas y quizás se necesita un refuerzo positivo en ese sentido, reformar y realzar lo positivo versus lo negativo, ¿vale? Yo siempre pongo un ejemplo, o por lo menos a mí me pasa, ¿eh? O sea, es muy raro que yo vaya a comer a un restaurante que es la leche, que salga encantado y que ponga una reseña. Pero en cambio, si me escupe el camarero en el plato, tranquilo que me voy a, ¿sabes? Voy a A poner una descargar. reseña diciendo estos son unos cabrones, tal, no sé qué, ¿sabes? Porque creo que al final estamos acostumbrados o te mueve más el resquemor o el calentamiento a hacer una acción. Y sí que creo que eso es
algo, tendencia en lo humano y que debemos hacernos mirar y decir, coño, pues ¿y por qué no refuerzo lo bueno? ¿Sabes? O sea, por lo menos yo haciendo introspección a mí mismo, ¿eh? Es más fácil que cuando algo me molesta interactúe que cuando algo me gusta, más lo doy por hecho. Oye, sí que quizás puedes en una conversación con tu padre o con tus amigos, en plan, oye, pues que estuve en este sitio y se comió de lujo, pero no gastas tu tiempo en, pum, oye, en abrir. En cambio, cuando estás frustrado, sí destinas ese tiempo a, aunque te tengas que registrar en una página para tal, ¿sabes? ¿No? Es un poco esas fugas, ¿no? de usuarios que suele haber, de decir, coño, cuando tienes que rellenar un formulario, pero no te preocupes, si estás bosqueado, vas a rellenar el formulario, vas a estar 10 minutos ahí y si se te borra el mensaje lo vas a volver a escribir, ¿sabes? Pero quizás cuando estás más de buen humor o que algo te ha gustado, no tienes esa intensidad, ¿sabes? A la hora de buscar. Entonces creo que desde ahí, nosotros como marca, pues el tratar de reforzar más lo positivo, pues oye, cuando si igual alguien hace comentarios y lo tiro que hay como idea y brainstorming, ¿eh? Pero me gusta esto de, oye, pues si alguien hace un comentario positivo, pues coño, pues igual mandarle una camiseta, reforzarlo, contestarle, ¿sabes? No contestar al hater, sino contestar al que tira la buena vibra. Y quizás eso, pues poco a poco, va haciendo que vires la rueda, ¿sabes? O sea, reforzando lo positivo y obviando lo negativo, ¿vale? Creo que va más por ahí. Perfecto, y para cerrar vamos a hacer un breve ping-pong. Yo te voy a dar a elegir, o mejor dicho, te voy a dar 5 temáticas y vos tenés que elegir cuál es tu preferido, digamos. Así que, empezando. ¿Un músico preferido? Músico preferido en el sentido más amplio de la palabra. Sí, o quizás Perdona, ¿eh? podés quedarte con 2 o 3 dado la amplitud, ¿no? Pero digo, así, los primeros se te Sí, vienen a pero la un mente. músico sería, por ejemplo, Casey o valdría como músico. O tiene que ser un músico que toca un instrumento. No, Ahí es no, donde te voy. puede, en el sentido completamente amplio de la música, así que te doy Vaya, libertad para Casey, elegir. Casey o Casey. ¿Una batalla preferida? O tu batalla preferida, mejor Mm, dicho. yo creo que el... Buah, es que hay muchas, ¿eh? Te la puse difícil ahí. Sí, me la has puesto muy complicada. A ver, MKS asesino, quizás. O sea, por lo Uf. que supuso, ¿vale? MKS asesino, sí. Sí, también por lo que supuso dentro de Urban, ¿no? Fue, me acuerdo, súper Sí, viral en ese momento. fue súper viral, fue espectacular y más espectacular que Asesino, o sea, llegara 2 horas antes a... O sea, voló ese día y llegó a Madrid por la mañana de madrugada y de Madrid a Valencia y pues, casi, o sea, fue llegar y besar el santo, ¿sabes? Que todos alucinábamos, decíamos, ¿cómo puede ser posible? Este tío de haberse pegado un viaje de 20 horas y hacer esto. No, no, increíble. Bueno, te iba a preguntar por un freestyler preferido, pero dado que dentro de la categoría músico también elegiste a Casey, vamos a un batallero preferido. Bennett, Bennett. Ahí, acá voy a interrumpir mi propia consigna, pero, ¿sabés? El deseo grande de, no solo personal, sino de la audiencia en general de verlo de vuelta, quizás en una exhibición, ¿se puede? pues ojalá, ojalá. Yo no tiro la toalla, Ojalá. ojalá. Y para terminar, una temporada de una liga de FMS preferida, o sea, tu temporada preferida de todas hasta el momento. La, la primera de FMS España y la primera de FMS Argentina. O sea, por lo que supusieron de pasar del cero al todo, ¿no? De, por todo, la energía, tal, esas dos. Las primeras siempre son especiales. Sí, Bueno, Asier, muchas gracias por el tiempo y esperamos tener nuevamente una charla. muchas gracias a ti, Tomás. Un abrazo.